Un acogedor monasterio, el casco histórico más bonito, Molinos. ¿Colón era gallego? Porque hoy vas a conocer Poio. Poio es un concello del oeste de la provincia de Pontevedra, en las Rías Baixas. Tiene una superficie de 33,93 kilómetros cuadrados y 17.434 habitantes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eso que estáis viendo es Pontevedra, pero no es el concello que vamos a visitar hoy. Estáis viendo Pontevedra desde el mirador de Caeira en el concello de Poio, que está justo enfrente al otro lado del río Lérez. Pero fijaros qué pena no haber conocido esto cuando grabé Pontevedra, que ya lo tenéis en el canal. Ahí tenéis la capital del Lérez. Pero hoy vamos a visitar el concello de Poio. Estamos en este mirador de Caeira porque además, fijaros toda esta estructura de madera. Por aquí hay petroglifos. No creo que los veamos como es habitual, no sé si están señalizados. Por aquí hay muchas formaciones rocosas. Pero ya sabéis, lo digo siempre, pero bueno, para los que vengan nuevos, los petroglifos, el mejor momento para verlos es al amanecer y al atardecer, cuando el sol está bajo y la luz da de lado. O incluso el que se atreva a venir de noche con una linterna, si la pone de lado, pues crea esa sombra y ese contraste para ver el petroglifo bien adecuadamente. Pero bueno, si no, también este sitio es maravilloso para venir a dar un paseo y para ver las vistas espectaculares. En un punto hay estas piedras que son bastante planas, como que se prestan a que haya petroglifos, pero con la luz que hay ahora pues es imposible ver. Realmente es algo para venir pues en invierno, que anochece más temprano y es más fácil, porque ahora en verano o madrugas mucho o trasnochas mucho. Es muy complicado verlos. Entonces os lo recomiendo para época de invierno, que a lo mejor a las 5 pues ya está la luz muy inclinada y se puede ver. No vamos a seguir, el paseo también es bonito para venir, que por cierto hoy es 20 de junio y hace muchísimo calor. Y eso que aún son las 11:30 casi, pero igual estamos ya a 25 o 26 grados. Pero vale mucho la pena, aunque sea solo por las vistas. Fijaros dónde estamos ahora, que pone ahí Plaza Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque hay quien defiende la teoría de que Cristóbal Colón era gallego. Esto es bomba informativa. Bueno, pues hay diversas teorías. Como no se sabe nada 100% seguro, aunque lo más viable es que fuera de Nápoles, italiano, porque hay papeles que lo indicaban, algún papel que lo indicaba, pues también hay muchos indicios de que podría ser gallego. Y en este museo pues hablan un poco de eso.
Así que vamos a verlo. A ver si nos dejan grabar. Bueno, esta es la entrada de la casa. Veis que están retransmitiendo un documental de cine mudo, que es un primer estudio de esta teoría y se puede ver en YouTube. Os pondré el enlace. Me imagino que son imágenes de cómo era la casa. Realmente la chica que está en información de la casa pues nos ha dado muchísima información y hay libros que explican toda la teoría con sumo detalle, que creo que los vamos a comprar porque esto es súper interesante. Realmente parece bastante definitivo que Colón era gallego. Realmente lo vimos en el vídeo del Castillo de Soutomayor, que ya lo tenéis en el canal, os lo pondré. Allí también defendían que Cristóbal Colón era Pedro Madruga. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo la casa museo. Este panel habla del personaje, de la enigmática vida que llevó Colón antes de llegar a América, pues eso era lo que él quería, según admitió su hijo Hernando. Aquí se describen sus 4 viajes a América. En su tercer viaje pisa por primera vez suelo continental, concretamente Venezuela, y quiero aprovechar para mandar un abrazo a este país hermano que acaba de sufrir 2 terremotos devastadores. Pues en la primera planta tenéis los personajes que han defendido la teoría gallega. Casi nada, gente importante. Aquí habla de la lengua de Colón, como que usaba palabras muy típicas del gallego portugués de aquella época, y la toponimia, que coincide muchísimo. Ahí tenéis en Cuba. Los que estéis viendo el canal desde Cuba lo podéis decir. La bahía de Baracoa se llamaba Puerto Santo y en donde está la casa es el barrio de Puerto Santo en Poyo. Ahí lo tenéis. Y veis que se parece. Tiene unas formas muy parecidas. Y abajo lo mismo. En Haití, la bahía de Acul se llamaba Puerto de la Mar de Santo Tomé. Y tenéis Santo Tomé en Cambados, que ya lo tenéis en el canal también, y fijaros que tiene cierto parecido, la silueta de la costa, del litoral. La familia de Colón de Poyo. El cruceiro, en donde estaba inscrito. En el cruceiro estaba inscrito eso, de Colón, y también en la Basílica de Santa María de Pontevedra pone Joan Colón. Otros datos de interés. La nao Santa María, también llamada la Gallega, que pudo ser construida en Pontevedra. Y aquí tenéis las carabelas, la pinta. Esta no tiene nombre, la de la izquierda, pero será la niña, porque esta es la pinta y esta es la Santa María. Lo que sería cruzar en esto todo el océano Atlántico. Imaginaros, qué miedo. Toda una hazaña. Y esta es la carta de Juan de la Cosa, que era el dueño de la Santa María y acompañó a Colón
en 2 de sus viajes, aunque no distingo muy bien. Pone Asia. Aquí pone Asia, Europa. A saber, porque cómo imaginaban el mundo entonces, ¿no? Que se pensaban que llegaban a las Indias, no a América. Aquí tenéis un panel hablando de la identidad y de la firma de Colón, que era el árbol genealógico de Pedro Madruga, Pedro de Soutomayor, el Colón noble. No lo vamos a mirar todo con detenimiento porque si no... Aquí se compara la letra, que dicen que era muy parecida. La letra de Colón y de Pedro de Soutomayor. Y fijaros los escudos. El escudo de Puerto Rico y el escudo de aquí, de Pollo, que son muy parecidos. Curiosísimo, ¿no? Y aquí es donde se firma el regalo de Estados Unidos de 500 árboles al concello de Pollo, que los veremos después. Los árboles estos tan grandes. Fijaros qué vistas al concello de Pollo. Ahí tenéis. Pues aquí vivía Cristóbal Colón. Bueno, en esa casa de piedra de ahí abajo. O nació. Parece ser que con 8 años se fue lo mandaron a estudiar al seminario de Tui. Y realmente, pues, era un hombre versado, sabía idiomas, sabía latín. Y tenía sentido, ¿no?, que lo mandaran a estudiar al seminario de Tui, donde se formó. Pues aquí en el museo os venden este libro. Lo vamos a comprar porque creo que es muy interesante. Estamos ahora en el Parque de Lourido. Ahí está el parque infantil. Hay una tirolina allá. Aquí hay como un estanque con patitos. Tienen sus casitas ahí. Estamos pegados a la carretera. Ahí hay ranas. Hay ranas. Está el pato ahí.
Estamos justo al lado de la carretera. Bueno, ahora estoy viendo, da justo, ahí está el paseo que va a la playa de Lourido, pero estoy viendo que enfrente está el mamotreto este de la fábrica de Ence. Por desgracia, horrible. Vamos a verlo de cerca. Bueno, pues hay todo un paseo por la costa, por el litoral de esta zona de Lourido. La playa está para allá, pero no está muy lucido porque hay marea baja. Pero fijaros el horror que hay ahí enfrente. La empresa de Ence de Pontevedra. Que os acordáis que justo detrás hay un paraíso, curiosamente. Justo detrás de Ence está un paraíso que es el Pazo de Lourizán. Una preciosidad, el Pazo, que en realidad no tiene nada que ver con los pazos gallegos, es más bien como francés. Y este es el paseo de de Lourido, perdón. Por allá estará la playa. Pero fijaros qué paseo más chulo, y aquí el parque. Y por cierto, un dato que se me olvidaba, por ahí detrás no se ve, creo que es aquella nave que hay allí. Está la base central de los supermercados Freud, que son supermercados gallegos. Ya veis que allí hay un montón de camiones de Freud, porque tienen ahí la base. Pues ya veis, aquí al lado de la carretera está el estanque y hay un chiringuito ahí para tomarse algo. Hay hamburguesas, sándwiches, y ahí están los patitos a la sombra, son inteligentes. Pues veníamos de allá. Aquí tenéis un paseo de madera. No, el paseo de madera viene desde allá, aquel creo que sí, el que hay ahí atrás. Venimos por aquí. Pues una panorámica. Esta es la ría de Pontevedra, por ahí se iría hacia Pontevedra. Ahí enfrente tenéis ese horror de Ence. Allí enfrente tenéis el pueblo de Marín. No sé si se puede percibir, hay un edificio como de piedra ahí. Ahí es donde estudió la princesa de Asturias para marinera. Y esta es la ría. El siguiente pueblo a Marín es Bueu. Y fijaros, la marea está súper baja. Aquí hay marisqueo. Y no la veo muy para bañarse esta playa. Y ese montículo que veis ahí es una isla. Es la isla de Tambo, que está también súper protegida. Hay que pedir permiso para ir. Algún día iremos con el canal para conocerla. Y todo el concello de Pollo por ahí delante. En sí la playa está bien, pero claro, no es muy accesible al mar. Además están como esa división ahí de las rocas, ¿no? Y igual hay hasta corriente, no lo sé. Quizá cuando sube la marea sí te puedes bañar. Y no cubrirá, porque fijaros que es completamente plano. Bajas esta cuestecita y ya está. Pero fijaros cuántas conchitas hay en la arena. Ahora estamos en el Parque de la Seca. Tenéis allí un gimnasio municipal, aparcamiento gratuito, área de autocaravanas. Fijaros cuántas hay. Qué buen sitio para pernoctar. Y estamos aquí al ladito del mar también. Hay unas esculturas. Y hay todo un sendero, una ruta por aquí,
que va a dar unos molinos. Hay 2 rutas de molinos en este concello. Veremos la otra después. Aquí tenéis Parque da Memoria Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Pues fijaros las vistas, es que hay marea súper baja y claro, no vemos el mar, está allá lejos. Fijaros, allí enfrente está Marín, ahí vemos la isla de Tambo. Por ahí se va hacia la boca de la ría, hacia el mar. Y ahí tenéis el precioso pueblo de Combarro, que es lo más conocido de aquí del concello de Poio. Es famoso porque tiene los hórreos pegados al mar. Pues está bien este parque, sobre todo para los que tengan autocaravana. Fijaros qué maravilla. Y allí hay como, no sé si habrá servicios para las autocaravanas, aquella especie de, no sé cómo llamarlo. Bueno, este edificio tan extraño, por llamarle de alguna manera, es el pabellón de las mariscadoras de la Seca. Pues tendrán aquí sus cosas, me imagino. Estamos ya en el puerto de Combarro. Fijaros cuántos barquitos. Allí al fondo hay Mar de Ons también, porque de aquí parten barcos a la isla de Tambo, que os mencioné antes y que os enseñé. Y aparte también ofrecen pues de visión submarina. Hay pueblos que guardan el tiempo en sus calles, que han visto pasar siglos sin perder su esencia. Combarro es uno de ellos. Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972, este rincón de la ría de Pontevedra es considerado el pueblo más antiguo de las Rías Baixas. Su historia está íntimamente ligada al monasterio de San Juan de Poio, desde el siglo XII, cuando los monjes benedictinos cobraban diezmos a sus habitantes a cambio de tierras y protección. Antiguamente sus gentes vivían de la pesca y el marisqueo, combinadas con el trabajo agrícola. Hoy Combarro sigue siendo un referente turístico y cultural, pero sin perder ese aire marinero que lo hace tan especial. El elemento más icónico de Combarro son sus hórreos. La imagen de estas construcciones alineadas a lo largo de la costa es probablemente la estampa más fotografiada de las Rías Baixas. Se conservan unos 60 hórreos en todo el pueblo y aproximadamente la mitad están situados junto al mar. Localmente se les conoce como palleiras. Su función era la de almacenar el grano y protegerlo de la humedad y los roedores, pero aquí en la costa adquieren un significado especial. Son el símbolo de la fusión entre la cultura agrícola y la marinera, que ha caracterizado a Galicia durante siglos. Están construidos en piedra, elevados sobre pies con forma de seta para evitar el paso de animales, y algunos datan de siglos pasados.
Junto a los hórreos, los cruceiros son el otro gran emblema de Combarro. Estas cruces de granito, erigidas entre los siglos XVIII y XX, salpican las encrucijadas y plazas del pueblo. No son solo elementos religiosos, a menudo también jugaban un papel protector, marcaban caminos o incluso eran donaciones particulares para cumplir una promesa. Hay varios ejemplares de gran calidad artística. Destaca el crucero de la Praza da Fonte del año 1771 o el de la Plaza de San Roque de 1802. Todos ellos son testigos de la profunda religiosidad popular que ha marcado la vida de este pueblo. Pero Combarro no es solo hórreos y cruceiros, su arquitectura popular es otro de sus grandes atractivos. Las casas marineras, adosadas y orientadas al mar, forman un conjunto de gran valor. La planta baja se usaba originalmente como almacén para aparejos de pesca o para guardar pequeñas embarcaciones, mientras que la primera planta era la vivienda con un característico balcón o solana. Esos balcones, originalmente de madera, hierro o piedra, se coloreaban a menudo con lo que sobraba de pintar los barcos, dando al pueblo una particular imagen multicromática. Fijaos en los soportales estrechos de la rúa principal, que le dan esa fisonomía tan singular y que responden a un plan de colonización medieval del monasterio de San Juan. Todo esto, unido a las pequeñas plazas y rincones, hace de Combarro un lugar único. Hoy Combarro es un referente turístico que no ha perdido su esencia. Además de perderse por sus calles, se pueden degustar sus productos del mar, como zamburiñas, mejillones o almejas. Un pueblo que supo preservar su historia y convertirla en su mayor tesoro. A solo unos kilómetros de Combarro, en el municipio de Poio, se alza uno de los monasterios más antiguos e imponentes de Galicia, el monasterio de San Juan de Poio, un lugar donde la historia, el arte y la espiritualidad se funden en un conjunto monumental de primer orden, declarado Bien de Interés Cultural en 1971. Sus orígenes son inciertos y envueltos en leyenda. La tradición atribuye su fundación a San Fructuoso de Braga, una de las grandes figuras del monacato hispano del siglo VII. Aunque el primer documento fiable data del año 942, durante el reinado de Bermudo III, su historia es mucho más antigua. Durante la Edad Media el monasterio recibió cuantiosas donaciones reales, como las de los reyes Alfonso VI y Fernando I, y especialmente importantes fueron las de la reina Urraca en 1105 y 1116. Este apoyo le permitió acumular un gran poder feudal sobre las comarcas del Salnés y el Morrazo, extendiendo sus posesiones durante siglos. Su incorporación a la congregación de San Benito de Valladolid en 1545 supuso un punto de inflexión. A partir de entonces, el monasterio vivió una etapa de gran esplendor. En 1548, el emperador Carlos V ordenó abrir en Poio un colegio mayor de teología, que tendría una notable importancia en Galicia. Allí impartió clases el famoso padre Feijóo, antes de trasladarse a Oviedo. Fue también en esta época cuando se iniciaron las grandes obras de renovación del conjunto monástico, construyendo los claustros renacentistas y la nueva iglesia que hoy admiramos. Las cuantiosas rentas que el monasterio percibía de sus propiedades agrarias y marinas permitieron este ambicioso proyecto. Sin embargo, en 1835, la desamortización de Mendizábal obligó a los monjes benedictinos a abandonar el monasterio, dejándolo abandonado durante décadas. No fue hasta 1890 cuando una comunidad de la Orden de la Merced llegó a Poio para hacerse cargo del cenobio y restaurarlo, devolviéndole su función espiritual.
Hoy los mercedarios siguen habitando el monasterio, que también alberga una hospedería. El interior del monasterio guarda dos tesoros arquitectónicos de primer orden, sus dos claustros. El más antiguo es el claustro de las procesiones, iniciado a finales del siglo XVI bajo la dirección de Mateo López, siguiendo los planos de Juan Ruiz de Pamames. Es de planta cuadrada con dos niveles de arcos de medio punto peraltados que descansan en pilastras, con bóvedas de crucería estrelladas y una bella fuente central de estilo chafariz portugués. Es un ejemplo sobresaliente del Renacimiento gallego. El otro gran espacio es el claustro de la portería o de los naranjos, de estilo barroco, construido entre 1747 y 1749. Es de planta rectangular y 3 niveles de orden toscano, pero lo que lo hace realmente singular es su monumental mosaico del Camino de Santiago, realizado entre 1989 y 1992 según diseño del artista checo Antoine Majurek, fundador de la Escuela de Mosaicos. Ocupa más de 200 metros cuadrados. Este claustro es un espacio narrativo que conecta el monasterio con la gran ruta espiritual europea. Además de los claustros y la iglesia, el monasterio alberga otros espacios de gran interés. Su biblioteca guarda más de 100.000 volúmenes, incluyendo incunables y manuscritos de gran valor histórico y cultural.
Y en el exterior, en la huerta monástica, se encuentra otro de sus grandes símbolos, un hórreo de dimensiones colosales, uno de los más grandes de Galicia, con más de 120 metros de longitud. Su estructura, apoyada sobre 3 filas de pies de piedra, es una evidencia física del volumen de producción y almacenaje que llegó a gestionar la comunidad monástica durante siglos. La iglesia monástica es otro de los grandes atractivos del monasterio. Se comenzó a finales del siglo XVI, siguiendo los planos de Juan Ruiz de Pamames, pero su construcción se alargó durante más de un siglo, incorporando elementos del barroco a la base clasicista. La fachada, flanqueada por 2 esbeltas torres, fue contratada en 1691 al arquitecto barroco Pedro de Monteagudo, aunque se terminó a principios del siglo XVIII por otro maestro. En su interior, de una sola nave cubierta con bóvedas de cañón y crucería, destacan los balcones volados sobre las naves y las capillas laterales. El retablo mayor, realizado en 1735, es una obra del barroco churrigueresco con columnas salomónicas que muestra imágenes de santos mercedarios, la Virgen de la Merced y San Juan Bautista. Y en la capilla del Cristo, situada en la antigua sacristía, se guarda uno de los tesoros más antiguos del monasterio, el sepulcro suevo-visigodo de Santa Traamunda, una figura venerada en el municipio y patrona de la Saudade. El monasterio de San Juan de Poio es un lugar vivo, sigue habitado por una comunidad de monjes mercedarios y mantiene su actividad espiritual y cultural. Además, abre sus puertas a los visitantes por 3,50. Es sin duda una de las joyas del patrimonio gallego, un viaje en el tiempo desde el siglo VII hasta nuestros días que merece la pena descubrir. Quería enseñaros algunas playas más. Esta es la playa de Covelo, aunque esta sí hay varios trozos. Y veis que allí enfrente está Marín. Fijaros que hay bateas. Y de aquí parte un sendero, Senda do Laño, que me pareció, por lo que vi, que es súper bonita. Os la recomiendo muchísimo. Fijaros, estamos ahí en playa de Ocovelo y viene por aquí hasta playa de Olaño. Pues como os dije antes, aquí está la ruta de los Muiños de Samieira. No la vamos a hacer, solo quiero enseñaros un poco porque está aquí ya. Parece que es solo 1 kilómetro y ya hay un molino aquí. Pegadito a la carretera, como veis. Y por aquí va el sendero. Puentecito de madera, el río. Y aquí mismo ya hay otro molino. Fijaros, están pegados unos a otros. Aquí va la canalización por debajo del molino
y une con el otro ya. Ahí tenéis la muela. Y están abiertos, se pueden ver. Fijaros, pues van todos seguiditos. Precioso este sendero. Y los últimos rincones de la costa que vamos a visitar son Raxó y Xiorto. Raxó, una parroquia marinera con un bonito paseo marítimo y vistas a la ría de Pontevedra. Y Xiorto, una pequeña playa de arena blanca muy tranquila, ideal para desconectar. Dos pequeños apuntes costeros para completar este viaje por Poio. Y diréis, ¿ahora dónde estamos? ¿A dónde nos llevó esta mujer? Pues ahora, fijaros lo que tenéis ante vuestros ojos. Son esos grandes árboles que hay en Estados Unidos, no sé si en otras partes, llamados secuoyas. Todas estas secuoyas son un regalo de Estados Unidos al concello de Poio por la teoría de que aquí podría haber nacido Cristóbal Colón. Supongo que aquí lo pone, efectivamente. Estas secuoyas, traídas de California por la Columbus Grove Gift Corporation, fueron donadas por los Estados Unidos al pueblo español y recibidas por los vecinos de Poio en el año de celebración del 5º centenario del descubrimiento de América. Y además fueron plantados por jóvenes americanos y gallegos el día 4 de diciembre del 92. Pues ahí tenéis. La verdad que estos árboles son una belleza. Y me imagino que más será cuando crezcan y sean como esas grandes secuoyas de los parques naturales de Estados Unidos, que miden, no sé, 100 metros o más. La verdad que son muy bonitos. Casi nos vamos a meter al bosque porque si no nos va dando el sol. Son bonitos los troncos, la corteza, ¿no? Y la hoja también. Y desde este bosque precioso, llamado Bosque de Colón, nos vamos a ir despidiendo. Me gustaría que dejarais en comentarios, y además que muchos vivís en el continente americano, hay que tener cuidado porque aquí hay caballos salvajes
y el suelo pues tiene cosas. Pues desde la perspectiva también de vivir en el continente americano, ¿qué opináis de esta teoría? De que Cristóbal Colón fuera gallego, que llevara una vida pues muy ajetreada, por decirlo de alguna manera, pues haciéndose pasar por otras personas, cambiándose el nombre, escapando, fingiendo, y que fuera realmente gallego. ¿Qué opináis? Dejármelo en comentarios, me interesa muchísimo saber lo que opináis desde vuestra perspectiva. Espero que os haya encantado este vídeo dedicado al concello de Poio, porque a mí me ha encantado. La verdad que hay una gran diversidad de cosas para ver. Y si ha sido así, por favor, regaladme un like, suscribiros, compartid para que llegue a más gente. Y hasta la próxima.